Empezamos por Almería. María Ángeles Cayuela, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del día en que nos escuche y de la hora en el que estén. Buenos días. José Luis Otero, nos vamos a Vigo, desde Almería hasta Vigo, cruzamos todo el mapa. Capitán de uno de los buques de más envergadura, bueno, el de más envergadura en este instante de pesca industrial en España, y que se llama exactamente el buque, José Luis. Se llama el buque Lodairo. Buenos días a todos. Buenos días y que la Virgen nos ampare a todos en nuestra salida a la mar. Está Daniel López Marijuán. Daniel López Marijuán es geólogo, pero es portavoz de Ecologistas en Acción y especialista precisamente en el tema de cambio climático, en una oficina que esperemos algún día tenga más utilidad de la cuenta, ¿no, Dani? En la Junta de Andalucía, ¿no? Pase de los objetivos aspiracionales, que de ahí no pasa todavía. Y Javier Garat es responsable de Cepesca. Yo quisiera que me contaras ahora mismo qué es Cepesca rápidamente y qué es el clúster. Cepesca, buenos días y buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cepesca es la Confederación Española de Pesca, es la organización que representa a 41 asociaciones de armadores repartidas por toda España, tanto con flota de bajura, sobre todo Mediterráneo y Golfo de Cádiz, menos en el Cantábrico Noreste, también tenemos, pero no tanto. Flota de altura, tenemos a toda la flota de Gran Sol, y flota de gran altura, la flota tanto de arrastre como de cerco como de palangre, que pesca en los océanos Atlántico, Índico, Pacífico, en definitiva por el mundo. El clúster marítimo español es una entidad que agrupa no solo a la pesca, sino que agrupa a lo que se denomina la economía azul, a todos los sectores relacionados con el mar, desde empresarios relacionados con el transporte marítimo, la pesca, astilleros, industria auxiliar, centros tecnológicos, clústeres regionales, y tenemos también instituciones públicas como el Instituto Español de Oceanografía, la Armada es miembro de honor, Navantia, en fin. Es un conglomerado de empresas muy importantes y que representan, como decía, el amplio concepto de economía azul. Bueno, tenemos un lindo planeta y nos lo estamos cargando a pasos agigantados. Y el mar es un recurso del que siempre ha vivido el hombre. De hecho, siempre las civilizaciones han estado cerca del mar, son las que más han progresado. Por lo menos tengo la impresión de que eso es así. Y el mar sigue siendo una fuente de riqueza para mucha gente básica, para sectores empresariales grandes, para sectores empresariales pequeños, para la pesca artesanal, en fin. La pesca me ha fascinado siempre porque es lo más cercano a las primeras actividades que el hombre debió tener en sus inicios. Pero ahora todo ha cambiado y nos hablan de mares de plástico, de que contaminan el medio ambiente, de un 70% que está libre aún de la agresión del hombre y un 30% que está no irrecuperable, pero sí en una situación complicada. Y sobre todo, lo más importante de todo es la sostenibilidad. Siempre que nos hablan de sostenibilidad, yo me llevo las manos al bolsillo para decir qué es lo que me están contando en esta historia. En fin, yo creo que podemos empezar por la gente que está al cabo del puente de mando. En el puente de mando, en la oficina, en su casa, como mujer, como profesional, como abogada, ¿qué hace una armadora al frente de Mujeres por la Pesca en este instante? Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Abrir. Yo con el tema del término sostenibilidad tengo varias contradicciones, porque lógicamente si le preguntaba a cualquier pescador o a cualquier mujer, hombre o barco de pequeña escala, arrastrero pequeñito o arrastrero como el del compañero José Luis, vamos a estar por la sostenibilidad, porque es nuestra forma de vida, nuestra fuente de ingresos y bueno, nuestra forma de estar en el mundo. Pero cuando esta palabra se lleva a unos extremos que ocultan otra serie de intereses que van más allá, es cuando nosotros nos quedamos perplejos ante la realidad. Y yo siempre, a mí me gusta hablar de la realidad de pie de lonja, de cómo en el puerto de Almería, que es sinónimo a cualquier puerto andaluz o español,
vemos cómo va disminuyendo la flota y, sin embargo, paradójicamente, con esas medidas encaminadas a que nuestro mar Mediterráneo, en este caso, esté bien, pues supuestamente cada vez está peor. Y hay una pérdida de la soberanía alimentaria absoluta y no se está primando criterios que se defienden o que son básicos en esa sostenibilidad, como son los productos de kilómetro cero. Quiero decir que a medida que nuestro número de buques va disminuyendo, el número de embarcaciones de terceros países y de pescado procedente de esos terceros países va aumentando. Entonces estamos ante una situación que refleja una cierta hipocresía. No sé si es porque no se sabe bien lo que se hace o se busca una solución sencilla a problemas que son muy complejos. El determinar que el pescador es el único culpable de cómo se encuentra el mar, ese es el mayor error. Nosotros siempre decimos que somos parte de la solución y no del problema. Y a veces no, siempre hacemos una labor muy oscura que no se ve, que es esa limpieza de los fondos marinos que cualquier barco de arrastre, tanto local, litoral como de gran altura, realice, y que sin embargo no es reconocida nunca por ninguna otra o ni administración, sobre todo en Europa, que nos queda lejísimos, y estamos viviendo una situación realmente lamentable. Hemos dado en llamar a la tertulia la mar de razones. La mar de razones para defender el mar. ¿Cómo se defiende el mar desde el punto de vista de la pesca industrial? José Luis, danos datos sobre tu actividad. ¿Cómo enfocáis la pesca en un buque de altura que se desplaza? ¿Cuántas millas de España cada vez que hace una salida grande? ¿Al cono sur, en lo último? Pues a veces miles de millas. Miles, a veces no, siempre, normalmente miles de millas nos desplazamos, ¿vale? ¿Cómo es vuestra pesca, José Luis? Nuestra pesca, sobre todo, con Pepe, es sostenible, y eso lo llevamos a cabo siempre, ¿vale? Las cuotas, al final trabajamos con unas cuotas que vienen dadas pues por acuerdos que se toman normalmente con avales científicos. Y aparte de eso, decir que no hay nadie más interesado que nosotros en que la mar esté bien, por lo menos desde mi punto de vista. Queríamos, imaginaros un buque como el Odairo, que tiene un gasto diario muy elevado si no hubiese pescado. Pues que sería una ruina. En unas pocas semanas sería la quiebra de la empresa y la pérdida de muchísimos puestos de trabajo. Entonces, siempre tiene que primar para los pescadores, siempre, por lo menos desde mi punto de vista, siempre prima la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, la única manera de alcanzarla es siempre con acuerdos, que haya criterios científicos, que se estudie, y esa tiene que ser la prioridad, buscar la sostenibilidad, porque no hay otra opción. Tenemos otros científicos muy ocupados en la Facultad de Ciencias del Mar. Daniel ha tenido verdaderas dificultades que al final no se han podido fraguar en que tengamos un invitado, pero creo que tiene cosas que contarnos desde este punto de vista. Desde Ecologistas en Acción, ¿cómo veis el tema de la pesca, el tema de los recursos marinos y lo que está pasando en el mundo? Porque algo gordo está pasando. Sí, bueno, lo primero, Pepe, es celebrar este tipo de encuentros, efectivamente, entre los sectores de intereses pesqueros y también los intereses ecologistas, ¿no? Que muchas veces son desencuentros, ¿no? Pero la verdad que en gran parte de las razones y los argumentos sí coincidimos, ¿no? Sobre todo en la defensa de la sostenibilidad, ¿no? Recuerdo que tiene una triple acepción esa palabra de sostenibilidad, que no es un imperativo, digamos, del Reino de España, ni siquiera de la Unión Europea, sino que viene directamente de la Agenda 2030, es decir, de las Naciones Unidas, e implica, digamos, garantizar esa sostenibilidad, esa permanencia y ese respeto tanto en términos sociales como económicos como ambientales, ¿no? Pero la pregunta, el interrogante sería si la pesca, el sector pesquero en la actualidad, en España y en el mundo, está respondiendo a este triple desafío, que ya directamente es un imperativo categórico por parte de la ONU, ¿no? Es sostenible la pesca en la actualidad, es decir, consigue efectivamente
mantener ese recurso vivo, vital, para dejarlo a las generaciones futuras, la definición de sostenibilidad. El informe de la FAO, el último, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas de Alimentación y de Agricultura, ponía un panorama bastante negativo en relación con lo que es el retrato robot de la pesca a nivel mundial, ¿no? Decía que tiene 4 problemas, de los cuales 3 son muy negativos y uno, digamos, que tiene efecto positivo. Recuerdo que dice que hay, a nivel mundial, una pesca excesiva, que hay un problema de contaminación, que hay un problema de una ordenación deficiente, y solamente salva los trastos, por así decir, en decir que efectivamente los desembarques biológicamente sostenibles están en aumento. Es decir, que hay actualmente, digamos, un cambio de óptica, ¿no? Un cambio, digamos, de funcionamiento, ¿no? Tal vez en la pesca, efectivamente, porque se ven las orejas al lobo, que está atendiendo a esas razones ambientales. La sostenibilidad económica no existe, los pescadores se quejan con razón, efectivamente, que las cargas de todo tipo que les vienen encima son muchas veces sostenibles. Se encuentra en una situación parecida a lo que es la movilización actualmente agrícola. Hay una política pesquera común que es más, digamos, un gravamen que un incentivo para el sector pesquero. Ahí mis compañeros contertulios pueden hablar de ello. Y la sostenibilidad social es muy importante también defenderla y reivindicarla, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, aunque se hable de producción pesquera, a mí no me gusta esa palabra. Yo creo que es una extracción pesquera. Efectivamente, la pesca es una actividad extractiva, es una actividad primaria, pero evidentemente los pescadores tienen que ser ya gestores del mar y tienen que entrar dentro de esa economía azul y tienen que tener ya en cuenta no solamente lo que es el rendimiento máximo sostenible o las cuotas de capturas y tal, sino tienen que tener en cuenta los servicios ecosistémicos que proporciona el mar. Y ellos deben ser también, junto a otros agentes, directamente gestores del mar. No son propietarios del mar. O sea, no sois propietarios del mar. Sois gestores y gestores activos, una parte solamente muy, muy importante. Pero fijaros, y termino, que en la actualidad han entrado nuevos agentes, nuevos actores directamente en buscar, digamos, provecho del mar. Por ejemplo, me refiero a la eólica marina, que ahora mismo, por ejemplo, empieza a estar ya en el candelero. Es decir, muchos parques eólicos marinos, digamos, o los planes de ordenación de espacio marítimo se han echado abajo simplemente por respetar precisamente esos caladeros de pesca que de alguna forma necesitan mantener una continuidad y preservarlos, ¿no? Este es el desafío. Como dice la ley de agua, la ley de pesca sostenible, que es muy reciente, desde el año pasado, digamos, hay que intentar y termino, responder a 2 desafíos, que es por un lado la seguridad alimentaria, como decía María Ángeles, evidentemente, pero también la sostenibilidad medioambiental. Este es el desafío en el que estamos todos llamados directamente a contribuir, ¿no? Tanto los sectores económicos como los sectores sociales. Bueno, Javier, creo que te ha puesto al toro en suerte de varas. Así que vamos a la faena. ¿Qué opinas? Sí, mira, cuando hablamos de mares y océanos, está claro que, como ocurre en tierra, hay problemas. Algunos los ha señalado Dani. Pero a mí me gusta, primero, no me gustan los mensajes catastrofistas y apocalípticos que escuchamos continuamente por parte de determinados grupos de presión para justificar sus acciones y conseguir sus objetivos. A mí me gusta hablar con datos y los datos más fiables posibles, ¿no? Hablaba Dani del informe Sofía, que es el informe del estado de las poblaciones de peces que la FAO publica cada 2 años. El más reciente es del año pasado, me parece que es, y no sé si este año tocará renovación o el año anterior. Pero bueno, el caso es que, según la FAO y esos datos, el 82,5% del pescado desembarcado en el mundo procede de poblaciones de peces dentro de los niveles de sostenibilidad biológica. 82,5% en buen estado de los desembarcos. Si hablamos de las poblaciones de peces a nivel mundial, los mejores datos disponibles dicen que el 64,6% está en buen estado, pero que hay un 35,4% que está mal, que está sobreexplotado. Y claramente sobre eso, sobre lo que hay que actuar. Y me gusta mucho la frase que ha dicho María Ángeles y que yo utilizo muchísimo, y es que la pesca no es el problema, es parte de la solución. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos en primer lugar porque estamos produciendo la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción. Algunos le han llamado incluso la proteína perfecta, que sirve, yo siempre digo, cuando se habla del cambio climático y demás, y se apuesta por el consumo de pescados y mariscos, estás favoreciendo la lucha contra el cambio climático. Que, como decía María Ángeles, estamos recogiendo toneladas y toneladas de basuras marinas, incluido plástico,
de nuestros mares, sobre todo del fondo marino, que luego se traen a tierra, se reciclan y se convierten en mobiliario urbano, en ropa, en gafas de sol, en fin, en uno de los mejores ejemplos de economía circular. Otro aspecto para mí fundamental es que está demostrado que cuando se aplican medidas de gestión en las que han participado los gobiernos, los científicos, todas estas medidas de gestión deberían estar basadas en los mejores datos y evaluaciones científicas y mejores recomendaciones científicas. Como decía, está demostrado que cuando se aplican esas medidas de gestión, en el caso de los stocks que estén sobreexplotados, se recuperan y se pueden gestionar bien y producen ese rendimiento máximo sostenible y estamos dando el máximo provecho a los recursos naturales. Pero para eso hay que, en nuestra opinión, conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que sin duda es importantísimo. Yo creo que tanto María Ángeles como José Luis y por supuesto Daniel lo han mencionado. Si no tenemos unos océanos en las mejores condiciones posibles, no solo desde el punto de vista de las especies, de lo que he mencionado, de rendimiento máximo sostenible o no, sino de menos contaminación, de mejor biodiversidad, de protección de ecosistemas marinos vulnerables, de protección de aves marinas, de protección de cetáceos, etc. Si no aplicamos las medidas adecuadas, desde luego a todos nos va a ir mal. Pero hay que conseguir ese equilibrio de la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, están ahí. Decía Daniel que nosotros no somos propietarios, es verdad, nosotros somos los que realizamos la captura, porque tenemos una serie de derechos adquiridos, por así llamarlo, a través de la gestión pesquera que se realiza en España, en la Unión Europea y en el mundo. Y la seguridad alimentaria. Estamos dando de comer a millones de personas que en muchos casos su única fuente de proteína a lo largo del día es los pescados que se capturan en los determinados lugares del mundo, ¿no? Ese es el gran reto, conseguir ese equilibrio. El problema que estamos viendo, por ejemplo, en la Unión Europea, es que con la obsesión medioambiental que hoy en día existe por parte de la Comisión Europea y por parte de determinados grupos políticos en la Unión Europea, que se están olvidando de las otras dos vertientes relacionadas con el concepto de sostenibilidad, la social y la económica, pues lo que está produciendo es que se están cargando el sector pesquero. En la Unión Europea no paramos de reducir flota. En el caso de España hemos pasado de los 22.000 barcos que teníamos en 1986, cuando entramos en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, a los apenas 8.000, no llega a 8.600. Todo eso, que bueno, son unas cifras yo creo que bastante relevantes. Detrás de cada barco existen muchas familias, existen muchas comunidades pesqueras que han dependido de esas actividades y que hoy en día han desaparecido, que ya no dependen de eso, ¿no? Y la tendencia sigue a la baja. Y eso a nosotros nos preocupa desde luego muchísimo. Pues que se lo digan a María Ángeles, si la flota pesquera artesanal, familiar, pequeña, pero potente, que siempre ha mantenido el pescado en las mejores mesas, pues no está disminuyendo y por qué lo está haciendo. Pero tu diagnóstico es imprescindible, María Ángeles. Pues sí, porque bueno, yo que estoy, como decía al principio, a pie de lonja, creo que aquí Javier ahora ha sacado a colación un término que no se habla en muchas tertulias cuando se pretende no defender la sostenibilidad de los recursos, y es las familias. ¿Y las familias qué? La gente del mar, aquí hay una situación muy clara. Yo me encontré en una reunión con un señor mayor que me dijo una frase que yo repito de forma reiterativa, y me decía que en un país donde no se protege al sector primario, donde se abandona la agricultura, se abandona la ganadería y se abandona la pesca, está condenado a pasar hambre. Y me lo dijo un señor que bueno, yo creo que espero que siga entre nosotros porque era muy mayor y que había pasado por todas. Y aquí va a suceder efectivamente eso si no le podemos remedio. Los extremismos no son buenos. No es bueno llevar una política en la que se te permita pescar de cualquier manera todo y 24/7. Efectivamente, nosotros no queremos eso, pero tampoco es buena aquella política extrema desde un punto de vista medioambiental en el que se quiere convertir el mar poco menos que en un parque temático de paseo y tenernos a nosotros, la gente de la mar, como si fuésemos
no sé, parte de una película que vienen, nos hacen fotos, ay mira qué bien, como si estuviésemos en peligro de extinción. El trabajo en la pesca es un trabajo digno, es un trabajo, por lo menos en esta zona o en lo que yo represento, que tiene un carácter meramente familiar. Nos encontramos con embarcaciones en las que el patrón o el armador o la armadora son un matrimonio, sus hijos van a bordo y cuando se para un barco, se para una familia. A ninguno de esas embarcaciones le interesa que haya un mar que esté contaminado, que esté lleno de plástico, que se pesque de forma ilegal, pero aquí no hay medidas, no hay un plan. Todo lo que nos viene de Europa son restricciones, restricciones, restricciones y van a acabar con nosotros, con esta forma de vida, con esta forma de alimentos saludables y claro que se seguirá comiendo pescado. Yo creo que aquí nadie de nosotros, o quizás nosotros sí lo podemos saber, pero la gente de fuera va o puede distinguir si en Andalucía en particular hay un 40% menos de actividad pesquera. El pescado se sigue consumiendo igual. ¿De dónde? Bueno, ya se verá. Cuando sucedió el tema del COVID, a mí me pareció todo muy paradójico, porque fuimos de pronto héroes, ¿no? La gente del mar, la gente del campo, junto con los sanitarios, evidentemente, los transportistas. Sí. Y sin embargo terminó el COVID y volvimos a ser villanos, los principales responsables del mal estado del mar. Hombre, pues ni tanto ni tampoco. Lo que sí advertimos, y yo una cosa que se lo compartí con algunos, gente que se dedica al estudio del mar de una manera seria, sin acudir a esos extremismos, que cuando cesó la actividad productiva y nuestros barcos de pequeña altura, locales, litorales, estaban faenando, cuando no había ruido, cuando no había contaminación, de pronto había muchísimo pescado. O sea, no seremos nosotros los únicos culpables, ¿no? Aquí hay más matices. O sea, el hecho de acabar con la pesca no va a significar absolutamente nada. La finalidad de muchas organizaciones ecologistas de terminar con la pesca de arrastre, lo único que va a significar es acabar con el resto de los sectores. Y lo digo muy claro porque quien está a pie de lonja sabe que el mar, por desgracia, está cubierto de plástico. Donde haya plástico, acaba con la vida pesquera y con toda la biodiversidad. Nosotros somos los encargados, por desgracia, de sacar esos cientos y cientos de toneladas de plástico. En el momento en el que un barco arrastrero no pase por determinados fondos, esos fondos quedarán en poco tiempo nulos. No habrá vida en ellos. Puedes hablar con compañeros que se dedican a otro tipo de arte, lo que denominamos artes menores, trasmayos y demás, y están teniendo un problema grave, que es que en la zona donde no se puede arrastrar, están viendo que sus capturas disminuyen y cada vez tienen que calar sus nasas de jibiera o nasas de pulpo cada vez en zonas más terreras, más cerca de tierra. ¿Por qué? Pues porque han detectado una abundancia de basura marina que no está siendo recogida por nada. ¿Alguien puede entender lo que está pasando? ¿Alguien va a hacer un estudio serio más allá de querer convertir, como digo, los mares en parques temáticos, en zonas de paseo? Y qué bonito esto, qué bonito lo otro, también, pero qué bonita la pesca, y qué bonita esa profesión, y qué bonita esa forma de vida, el tener un alimento saludable, el que haya gente que todavía, aunque a pesar de ser, José Luis lo sabe, un trabajo en el que te mantiene fuera de casa en su caso, o que, pasa mucho frío, es un trabajo duro, haya todavía gente que se quiera dedicar a eso y que lo único que recibamos a cambio de Europa son más y más restricciones y a veces sin ningún fundamento científico. Nos han querido aplicar informes científicos de hace 10 o 12 años cuando en el mar Mediterráneo
hay unas restricciones muy fuertes que se están aplicando desde hace 4. Y es una situación de verdad lamentable que lleva a la familia a auténtica desesperación. Imaginaos un barco, yo puedo poner aquí 1000 ejemplos, en el que el patrón va a bordo con sus 2 hijos y le dicen: no, mire usted, es que tiene que pescar 115 días. ¿Vale? ¿Y el resto qué hacemos? Hasta los 365. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo equilibrar? Una cosa es equilibrar la sostenibilidad económica y ambiental, y otra cosa es no poder o ir insinuando poco a poco que nos apartemos, que dejemos nuestra actividad y dejemos nuestra forma de vida. Y es un tema muy complicado y muy peligroso. Y hay que mirar a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que cuando nosotros nos quejamos, en general el sector primario, no nos quejamos por capricho, hay una competencia desleal de terceros países, hay muchísimos problemas que no se ven y no se quieren ver. Y claro, nos encontramos a veces indefensos. Javier está haciendo un trabajo inmenso por dar a conocer la realidad del sector pesquero. Nos encontramos con gente que todavía piensa que nosotros vamos arrastrando por fondos que son ricos en biodiversidad, cuando no es así. ¿Quién tiene interés en esto? No lo sé, pero que se da una información equivocada y además aposta, o sea, no se hace por falta de conocimiento, que es lo más peligroso, por lo menos lo que yo veo desde a pie de lonja, sino que a propósito se transmite a los medios de comunicación una realidad ficticia, que no es así. Y claro, vencer a estos grandes lobbies europeos, pues para gente humilde como nosotros es muy complicado. Pues María Ángeles, creo que le acabas de poner el toro justamente al otro lado de la plaza y va a salir a torear Daniel, Javier Garat. Javier. Bueno, Luis también quiere decir que meter algo. No, Daniel va detrás, que está preparándose la muleta ya, ¿sabes? No, bueno, yo coincido con lo que dice María Ángeles, ¿no? A mí que me toca estar en el ámbito español, en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, defendiendo los intereses de los pescadores que intentan hacer las cosas bien, y los diferencio de los piratas y de los que hacen pesca ilegal, que por supuesto lo existen, pues nos encontramos desde luego en un escenario bastante complicado. Hoy en día estamos viendo cómo determinadas fundaciones de origen sobre todo de Estados Unidos, también de Canadá, también del Reino Unido, pero sobre todo de Estados Unidos, con miles de millones de dólares, y no exagero, están apostando supuestamente por la conservación de los océanos, y a través de la financiación de esta gente que detrás tiene al mundo del petróleo, Pew Environmental Trust, Sunoco, gasolinera, tiene el mundo de las energías, tiene el mundo de las nuevas tecnologías, Bill Gates, Bezos, en fin, todo ese tipo de personas, Hewlett Packard, que tienen fundaciones millonarias y que están, entre comillas, regando a determinados grupos de presión, sobre todo en la Unión Europea, donde la opinión pública es más sensible que en otros países, y sus políticos, Parlamento Europeo, por ejemplo, o los gobiernos, también son bastante más sensibles de lo que puedan ser en lugares como China, donde les importa un comino lo que pueda decir una ONG determinada, pues nos están complicando desde luego muchísimo la vida y lanzando una serie de mensajes que son a los que yo me refería antes, apocalípticos, catastrofistas, de que todo está fatal, como si no se hubieran hecho esfuerzos a lo largo de estos últimos años, desde luego por la flota española y la flota europea, para intentar mejorar la situación, y los resultados están ahí. Antes hablaba de los datos mundiales. En el caso de la flota de las aguas de la Unión Europea, tenemos por un lado que en el Atlántico Nordeste, según el Consejo Internacional de Exploración del Mar y la propia Comisión Europea, en las aguas gestionadas exclusivamente por la Unión Europea, el 99% de las poblaciones de peces se encuentran gestionadas de forma sostenible. Y eso no ha sido de casualidad, eso ha sido porque se ha reducido el esfuerzo pesquero un 50%, se ha reducido la mortalidad un 50% y las poblaciones de peces han ido para arriba. Y por eso ahora estamos viendo cómo desde hace unos años, en vez de bajar las cuotas de pesca del Atlántico Nordeste, en general están subiendo. Si nos vamos al Mediterráneo, es verdad que tenemos todavía especies sobreexplotadas, las hemos tenido
en mucho peor estado hace 4 o 5 años. Y por todos esos sacrificios que están haciendo los pescadores, la tendencia biológica va para arriba. Pero, como decíamos antes, la sostenibilidad tiene 3 dimensiones. Podemos tener el mar lleno de peces, pero si al final no tenemos pescadores en el Mediterráneo que puedan salir a pescarlo, mal negocio habremos hecho, ¿no? Y la situación para estas personas, en concreto del Mediterráneo, está siendo durísima. Pues se vaya preparando en el puente de mando desde Vigo, José Luis, que vamos luego con él, pero antes pasamos por Cádiz capital y escuchamos la opinión de Daniel López, cualificado portavoz de Ecologistas de Nación. Adelante. Está claro lo que decís, que efectivamente, ¿no? Para intentar resolver, por lo menos para abordar los problemas de la pesca, tiene que haber, digamos, una participación, una cogestión se llama, ¿no? Participación de todos los sectores, todos los agentes afectados, implicados, ¿no? Evidentemente vosotros, el sector de armadores, de pescadores, etcétera. También, lógicamente, la administración, puesto que es la que tiene, digamos, la sartén por el mango, por así decirlo. La parte científica es capital y que sean científicos autorizados y con informes efectivamente de actualidad, lo que pongan, digamos, cuál es el statu quo de la situación, pero no menos relevante también es el sector social. El sector ecologista tiene, y el sector también directamente a la población civil, tiene bastante que decir, ¿no? No me reconozco en ese dogmatismo ambientalista del que criticáis y habláis, ¿no? De lo contrario, en concreto, Ecologista Nación es una organización ecologista, pero también social, practicamos ecologismo social, y tenemos ya experiencia y práctica precisamente de hablar con todo el mundo. Sobre todo en Cádiz, por ejemplo, hemos llegado a acuerdos con cofradías de pescadores. Aquí en Conil, por ejemplo, hemos ido de la mano de ambos los que propugnan esa reserva marina de interés pesquero, por ejemplo, en Conil, que conocéis, Santipetria hasta Trafalgar y tal, y en definitiva hay un diálogo abierto directamente, y hay mucho caso, por ejemplo, en una coincidencia de intereses, ¿no? Entonces no hay, creo que es un poquito excesivo y un poquito injusto hablar de ese dogmatismo ambientalista porque, digamos, no es cierto. Intentamos siempre hacer, digamos, una implicación social, no solamente la preservación del recurso natural, y evidentemente no queremos que los mares sean parques temáticos, ¿no? Precisamente las reservas marinas y otras figuras de protección intentan también no solamente, digamos, preservar el recurso, sino intentar también que ese recurso esté disponible. Es decir, que la economía y la ecología tienen que ir de la mano, lógicamente, ¿no? La situación que estáis pasando, evidentemente, por lo menos que tenemos conocimiento del sector y tal, lo entendemos y lo comprendemos. Es decir, un exceso de burocratización asfixiante. Es decir, volvemos otra vez a una situación parecida a los agricultores y ganaderos, y también un alejamiento también de lo que es la problemática real y sobre todo una situación, digamos, de incertidumbre, porque no hay una garantía de rentas, por ejemplo, puede tener otro sector, digamos, más boyante, ¿no? Entonces, en este caso, igual que en la agricultura y la ganadería, la solución sería que los estados, las administraciones, digamos, garanticen esas rentas cuando efectivamente se está realizando un desarrollo sostenible y la preservación del recurso. Pues estáis haciendo, repito, un servicio ambiental, un servicio ecosistémico. Entonces, con ese requisito, evidentemente los pescadores no tenían que estar en la incertidumbre, por ejemplo, de si van a llevar el pan a sus hijos al día siguiente, como dice María Ángeles, o no van a tener pan para llevarlo, ¿no? Pero aquí tiene que haber, digamos, una especie de generosidad y de flexibilidad por parte de todos los sectores afectados, ¿no? La administración tiene que bajarse de la peana, de ese ver digamos, los problemas solamente desde Madrid o de Bruselas. La pesca tiene que hacer todavía más compromisos ambientales de los que ya está haciendo, lógicamente. La ciencia tiene que también salir un poquito del rol y del rango puramente académico, implicarse mucho más también, que lo está haciendo, o está empezando a hacer, lo que son también repercusiones sociales, y nosotros tenemos que ir esforzándonos, lógicamente, intentar acercar posturas, ¿no? Pero repito, la sostenibilidad ambiental no es un mito y no tiene que ser una espada de Damocles, ¿no? Sino al contrario, es una exigencia no solamente para la preservación del recurso, sino para la preservación también de la vida laboral, ¿no? Y la vida activa, por ejemplo, los sectores que ahora mismo están literalmente amenazados. No digamos, por especialización, yo quería hablar también del cambio climático y cómo se está afectando también a vosotros, ¿no? El tema de la acidificación de los mares es brutal. El otro día venía en país, por ejemplo, como el cangrejo ermitaño, tiene que utilizar justamente parte de esos envases de plástico para hacer su concha, porque con la descalcificación, por la disminución del pH, por la acidificación, no tienen carbonato cálcico. Y luego también el tema del calentamiento del mar es brutal, ¿no? El mes de enero hemos tenido los mares más cálidos, por ejemplo, desde que hay historia de los censos, por ejemplo, meteorológicos, ¿no? En Mediterráneo, por ejemplo, brutal, ¿no? Por ejemplo, estuve yo, por ejemplo, en Cabo de Gata este verano, y es que estaba con un caldo el agua, ¿no? Más caliente que nunca, ¿no? Entonces, esto evidentemente está repercutiendo a la pesca, y también el sector pesquero tiene que intentar hacer frente y ofrecer respuesta a este problema. Y no, digamos, ya termino con el tema de los combustibles. Ahora sabéis que hay un programa y un compromiso de descarbonización que es obligatorio, y el sector pesquero tiene
muy crudo, porque depende del gasóleo. Y el gasóleo, digamos, es un emisor neto de CO2 y la reconversión, por ejemplo, a combustibles marítimos sostenibles es muy difícil. Vosotros como armadores lo sabéis perfectamente. No es fácil, por ejemplo, descarbonizar un barco pesquero. Entonces, es ahí, en ese envite, tenemos que intentar buscar la solución todos y todas. Bueno, pues ahora tienes elementos de juicio, capitán Otero. Por cierto, hay que hablar de la pesca ilegal, porque en el Cono Sur, el otro día, un buen amigo mío que se dedica a faenas solidarias, su empresa se llama Solidaire, Enrique Piñeiro, que vuela con su 727 haciendo vuelos muy especiales, sobrevolaba la zona de la que tú mencionabas que acabas de volver de Fana en la última misión, y hay mucho pirata suelto y hay mucha gente que tiene muchos problemas y no se está portando muy bien en algunos países con sus armadas, con sus ejércitos defendiendo esas aguas. El panorama que me mostraba Enrique Piñero desde su Boeing, desde la cabina del Boeing, era la de un mar de luces, de barcos faenando indiscriminadamente y sin permisos de ningún tipo. ¿Esto también lo ves tú desde el puente de mando de tu barco cuando pasas, cuando llegas a esa zona? Pues es totalmente cierto y diría yo y más, Pepe. Yo conozco muy bien esa zona, había trabajado ya hace, pues a lo mejor 12 o 14 años en esa zona, antes de venirme para el Atlántico Norte. Y como bien he dicho, he dado 2 mareas en los últimos 3 años en esa zona, y decir el salvaje oeste sería poco, ¿vale? Pero lo que sí me gustaría decir es que yo como pescador, pero también como ciudadano, lo que veo es que hay muchísima hipocresía desde las autoridades europeas, siempre tratando de vendernos la moto, como diría yo, pero que al final muchas cosas que están en su mano, pues realmente no están haciendo nada, porque no jugamos con las mismas reglas del juego. Todos sabemos que Europa se importa la mayor parte del pescado, se importa, pero ese pescado, yo sí que puedo decir, porque lo sé, que muchísimo porcentaje de lo que se importa no cumple las garantías como cumplimos toda la flota europea. Todo lo que se nos exija a nosotros en esas importaciones no se exige, porque es imposible que pueda cumplir unas normas cuando un buque tira la pesca encubierta en verano en Atlántico Sur cuando está a 40 grados algunas veces, pero bueno, a 30 y 20 y pico muchos días. Y tira allí, tiene horas y horas el pescado tirado en las cubiertas. Es imposible que pueda cumplir unas garantías como nosotros cumplimos. Me gustaría también hablar de lo que dijo nuestra compañera. Conozco bien la bajura, yo comencé en la bajura hace muchísimos años, por eso digo que hay un poco de hipocresía. Se habla de que se demoniza el arrastre, por ejemplo, se demoniza. Yo no sé si la gente sabe, pero yo cogía almeja en la ría durante unos cuantos años, cuando era joven, con mi padre. Mi padre tenía un barquito de 12 metros de artes menores y me las conozco prácticamente todas. He faenado prácticamente a todas, ¿vale? Y sabéis, no sé si sabéis qué se hace todavía a día de hoy aquí en Galicia se siembra almeja todos los años. Para sembrar esa almeja, ¿sabéis lo que hay que hacer? Pues os lo digo yo. Hay que labrar los fondos marinos, hay que oxigenarlos. Y para eso se utiliza un arte que se llama, aquí lo llamamos camper, es un rastro que se utiliza sin copo para oxigenar esos fondos. Yo recuerdo, cuando era niño, la cantidad de pescado que entraba en los puertos aquí de Bajura, ¿vale? Entraba una cantidad de pescado que no os podéis imaginar. Y veía una flota. Aquí en Galicia teníamos pocas opciones. O eras marinero o te ibas de peón de albañil, pero peón de albañil, como os imagináis, no había tantos puestos. Entonces casi todos optábamos por ser marineros. Yo fui marinero y estudié después de mayor. Yo recuerdo que mi padre pescaba almeja durante 3-4 meses al año, pero no solo él, podemos hablar de cientos de barcos, con unas capturas impresionantes y que todos los años se repetían. ¿Y sabéis qué era lo que pasaba? Pues que los barcos de arrastre faenaban por toda la ría. Posteriormente se prohibió el arrastre dentro de las rías.
¿Sabéis lo que pasó? Desapareció la mayor parte de la almeja. Esos fondos están llenos de lodos y son totalmente inertes. No hay vida, no hay vida. Y las capturas han prácticamente desaparecido. Yo, que conozco muy bien las rías gallegas, sobre todo las rías bajas, la ría de Vigo y la ría de Pontevedra, me da pena muchas veces cuando me acerco. Entonces, se habla siempre demonizándonos, pero nadie se paró a pensar que a lo mejor también hay problemas, cuando todos también sabemos, antiguamente se utilizaba el jabón lagarto en las casas. Hoy en día hay miles de productos de limpieza que no se ven y que yo creo que de alguna manera también llegan a las aguas y que también castigan a lo que es larvas y benjamines. Aparte, claro está también el calentamiento global, está claro que no solo es una cosa. Pero bueno, eso es por poner un punto y hablar un poquito de la bajura. Te hago un pequeño inciso. Esto dura 1 minuto exactamente. Es un post de Enrique Piñeiro y dice textualmente esto. Creo que vamos hilando al mismo tiempo. Hay 2 formas de ser cómplices de la depredación pesquera en la zona económica exclusiva argentina. Una, negando el problema, como hizo el gobierno anterior argentino y su cohorte de periodistas y gremios adictos, y la otra, legalizándolo, como pretende hacer el actual gobierno. Vamos a volar a una altitud de entre 41.000 y 43.000 pies hasta que lleguemos sobre la flota y descendamos para que puedan verlo con más proximidad. Estamos volando sobre la línea de las 200 millas náuticas. Todo lo que vean a la derecha de la aeronave es que flotas pesqueras que ingresan a zona económica exclusiva argentina. Hay gente adentro. Claro. Y hay una frase que me impresionó mucho, que era de un pescador que decía: ¿quién puede ser tan estúpido de pescar todos los peces? Bueno, es lo que estamos haciendo acá. Bueno, pues a mí la llamamos así vulgarmente porque todos sabemos, los países tienen soberanía hasta la milla número 200, ¿vale? Nadie puede entrar para dentro de las 200 millas de ningún país para pescar. Es soberanía del país hasta las 200 millas de la costa. Entonces, literalmente se empieza a pescar, decimos, en la milla 201, por eso lo llamamos la milla 201. ¿Y ahí esa zona es una zona de las más ricas del planeta, porque ahí es donde comienza donde termina la plataforma continental de Argentina, digámoslo así, ¿vale? Donde terminan las plataformas continentales siempre es una buena zona de pesca. Y ahí es una zona que, pues, durante 2, 3, 4 meses al año, sobre 3 o 4 meses al año, es una zona que da lo que nosotros llamamos pota, pero que no deja de ser una especie de calamar. Y eso es lo que atrae a toda la flota asiática a pescarlo, porque es muy codiciado para ellos y para todo el mundo en general. ¿Pero eso tiene autorización del gobierno argentino o es aquí? No, aquí. Esos son aguas internacionales, donde el gobierno argentino no tiene, ningún gobierno puede realmente... Ahí quiero llegar. Tampoco es así, porque la Unión Europea sí que para la flota europea hay una normativa de zona de esa pesca. Por ejemplo, hay una zona de coral en la que la flota europea no puede entrar a pescar. Nosotros estuvimos allí, por supuesto que la respetamos, pero vamos, sin ninguna duda. Pero ves que toda esa flota asiática está todos los días pescando, si hay pesca dentro de esa zona, sin nadie que les diga nada. A mí me indignó muchísimo cuando vi a Greenpeace allí y no se atrevió a denunciar a ninguno de esos buques, ¿vale? Yo he visto como en esos buques, algunos de ellos, os daría miedo verlos, miedo, literal, por la inseguridad y cómo están, donde tienen la gente 2 años a bordo, tienen literalmente esclavos, y puedes ver la gente durmiendo encima de los puentes.
Pero para mí lo más indignante, eso es totalmente cierto, y totalmente cierto, pero para mí lo más indignante, ¿sabes qué es, Pepe? Es que ese pescado llegue a nuestros platos, Europa, porque llegas a nuestros platos y nadie lo sabe. Alguien lo comercializa, alguien hace de En- intermediario, ¿no? Ahí estamos. Entonces, aquí algo está fallando en la cadena. Aquí algo está fallando. Grandes importadoras o quien sea que están importando ese pescado sin ninguna garantía que procede de la esclavitud, ¿eh? Y nos lo están colando como si a lo mejor lo pescásemos nosotros, porque el consumidor al final, tú cuando vas al supermercado, ¿cómo sabes si el pescado realmente? Yo creo que el ciudadano de a pie no puede identificar si ese pescado viene de una pesca sostenible o no. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos el sello del MSC. Sí, ¿Qué es eso? pero Explícanos. es un sello que nos garantiza que nosotros pasamos unas inspecciones muy rigurosas en conforme practicamos la pesca sostenible. Y yo creo que la mayoría de esos sellos están todos en flotas europeas, ¿vale? Pero es que el consumidor, cuando va al supermercado, no tiene forma de saber si ese pescado es pescado por pesca sostenible o viene de saber Dios de dónde. Y eso está pasando. Por eso creo que hay mucha hipocresía en este tema. Déjame, Pepe, complementar. No es que te dejes, es que creo que tienes es que para que la gente lo entienda y no piense que en general estamos en el salvaje oeste pescando por el mundo. Como bien decía José Luis, los gobiernos tienen desde los finales de los 70 las zonas económicas exclusivas que llegan hasta las 200 millas donde tiene su jurisdicción y salvo que te autorice a entrar, tú no puedes entrar a pescar en esas aguas. Luego está a partir de las 200 millas lo que se conoce como alta mar. En general, casi todas las áreas del mundo de alta mar están cubiertas por lo que se llaman organizaciones regionales de pesca, que son organizaciones multilaterales de distintos países, tanto ribereños como de bandera, que van a pescar a esa zona, tanto para especies altamente migratorias, como puede ser el atún rojo, o pueden ser los túnidos tropicales, o el pez espada, o los tiburones, que se regulan por ICCAT, por organizaciones multilaterales, o las de especies transzonales o especies de fondo, como pueden ser NEAF, NAFO, en fin, que son de los distintos océanos. En el caso concreto este que estamos diciendo, enfrente de las aguas de la zona económica exclusiva de Argentina, no hay una organización regional de pesca porque el Reino Unido y Argentina no son capaces de ponerse de acuerdo por el conflicto con las Islas Malvinas. Y a raíz de ahí surge ese problema. Nosotros, como sector pesquero español, europeo y muchos de nuestros colegas de otros lugares del mundo, llevamos muchísimos años pidiendo a los gobiernos que se pongan de acuerdo para crear una organización regional de ordenación pesquera allí, para evitar esto que se está diciendo. La flota europea, la española en particular, que es la que más va por allí, está regulada no solo por la norma española, sino por un reglamento de la Unión Europea que establece las condiciones en las que se puede acceder a esas aguas de alta mar, con una serie de observadores científicos a bordo, transmitiendo, por supuesto, a través del sistema de localización por satélite las capturas, el diario electrónico de a bordo, perdón, las capturas no, la geolocalización. A través del diario electrónico de a bordo se informan de las capturas que se realizan cada día y además, después de unas resoluciones que hubo en Naciones Unidas donde se animó a los Estados miembros, a los gobiernos, que los ecosistemas marinos vulnerables fueran protegidos, pues el gobierno de España realizó unas campañas de investigación fabulosas con unos buques oceanográficos que cartografiaron todos esos fondos marinos, detectaron dónde estaban los ecosistemas marinos vulnerables, los corales que mencionaba José Luis, etcétera, y unilateralmente España primero los prohibió para la flota española, luego conseguimos que se hiciera en la Unión Europea para toda la flota europea, pero el problema es que como no tenemos una organización regional de pesca, no se puede hacer a nivel global. Y ahí se van los chinos, sobre todo los chinos, con esos barcos, que no es algo nuevo, esto de Mar de Luces viene ocurriendo desde hace un montón de años, normalmente en esa milla 201, vamos a llamarle en esa frontera que hay ahí, es donde se ven todas esas luces, que muchos de ellos entran ilegalmente en la zona económica exclusiva de Argentina, pero normalmente están en esa milla, a partir de esa milla 201, que como decía es muy rica. Problema que como no hay esas medidas de gestión a nivel global, pues al final se hace pesca ilegal,
y se puede actuar en estas condiciones que está diciendo José Luis. En cambio, la flota española, la flota europea en general, pero en particular la española, está regulada, reporta sus capturas y realiza el seguimiento científico con los observadores, normalmente del IEO o de otras instituciones, que van a bordo para hacer ese trabajo. Bueno, pues eso yo creo que es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces se da la sensación de que el pescar en alta mar es el salvaje oeste donde cada uno hace lo que le da la gana. Y no, esto más bien sería una excepción de lo que ocurre en el mundo. Bueno, si me María permitís, Ángeles. por favor, yo quisiera apuntar un tema más cercano que tenemos, que creo que Javier lo conoce, sobre precisamente a algunos terceros países y esa pesca ilegal. Y es el problema que nos ha venido surgiendo a nosotros en nuestro mar de Alborán, la isla de Alborán, una zona de especial protección donde nuestros arrastreros y nuestros barcos están, como no puede ser de otra manera, cumpliendo con la normativa vigente, cada vez, insisto, más restrictiva, y en la que se ha hecho numerosas denuncias sobre la pesca ilegal de terceros países. No voy a decir uno solo porque creo que es más de uno, y desde aquí pues se ha tenido la sensación de que se miraba para otro lado, pero por parte de todo el mundo, por parte del gobierno central, por supuesto de la Unión Europea, pero también por parte de las organizaciones no gubernamentales que saben que ese problema hay, y parece que hay como una especie de barra libre para los demás y para nosotros cada vez más y menos restricciones. Nada más, quería apuntar eso. Daniel. Sí, las reglas del juego tienen que ser universales, lógicamente, ¿no? Pasa lo mismo, vuelvo con el ejemplo de agricultura y ganadería, ¿no? Puede ser, por ejemplo, unas normas muy estrictas, por ejemplo, de uso interno, de uso endógeno, Comunidad Europea, sin embargo, lo demás barra libre, como decir, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Y luego también es muy importante, digamos, que esa trazabilidad, ese etiquetado ecológico que empieza a existir ya, por ejemplo, ya pescadería sí vemos, por ejemplo, la procedencia, incluso el sistema, el tipo de arte con el que se ha pescado, que efectivamente sea de obligado cumplimiento y sobre todo se informe al consumidor. Aquí también hay que hacer un poquito de educación ambiental, ¿no? Y entonces que el consumidor sepa bueno, que incluso que el pescado de buena calidad tiene un sobreprecio y que conviene pagarlo, no solamente por un tema de mantener la pesca artesanal, sino un tema también, digamos, de calidad nutritiva, ¿no? Y de salud sanitaria o alimenticia, ¿no? Entonces, todo eso efectivamente son, digamos, trabajos que están todavía por llegar, ¿no? Pero sería muy bueno y necesario abordarlo, sí. Bueno, Javier. Me gustaría, Pepe, contar algo de la descarbonización que ha mencionado Dani. Sí, complicado. Te iba a preguntar sobre eso. Pues mira, me gustaría primero, de nuevo, comenzar con datos. Según la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, la flota europea ha reducido sus emisiones de CO2 desde los años 90 en un 52%. Y ha sido debido tanto a los desguaces como a la eficiencia. ¿A quién le puede coger eso en la cabeza? Hay que hacer una política consensuada, con sentido común, nada más, como todo en esta vida. Lo que falta es sentido común. Y que si a ti te vienen 10 o 12 caballas, que puedas venderlas, porque esas 10 o 12 caballas pues te van a dar 20 o 30 euros, que te va a ayudar a conseguir tu jornal, que nadie se está haciendo rico. Y eso es una cosa que también tiene que aplicarse desde las autoridades. Pues solamente indicaros una cosa, y es que con la debida cautela y con prudencia, con tranquilidad, pues deciros que es nuestra intención, ¿verdad, Dani?, poner en marcha un espacio dedicado a la pesca y a ensalzar las prácticas correctas, legales. Y por cierto, Javier, cuando antes sacaba lo del mar de luces de mi amigo Enrique Piñeiro, del Boeing, no me refería a la flota española que faena en condiciones, me refería a los piratas chinos. Sí. A los piratas chinos. Y mucha suerte con los nuevos magnates de la política europea, que nos toque un comisario que por lo menos haya estado por aquí. Y si no, tendremos que pedirle que los vascos nos cedan el copyright de aquel magnífico eslogan que era ven y cuéntalo. Que vengan aquí y cuenten lo que ven, lo que sienten. Y lo que daría yo por darme en Almería una vuelta y por darme una vuelta también desde el puente de mando del Bacaladero que lleva bajo la protección de la Virgen. Estoy completamente convencido. Y quiero saber cómo vivís. Acuérdate, un reportaje de que podamos conocer cómo es la vida a bordo de un barco en uno y en otro. Y Javier,
gracias, porque esto es más que un medio de comunicación, es una herramienta que aprendimos a usar en pandemia y que ahora el periodismo libre e independiente, hasta donde nos dejan, utiliza para, por ejemplo, prestar un servicio a la sociedad como el que hoy hemos prestado, gracias a vuestra colaboración, porque nos habéis tenido en consideración. Si alguien quiere hacer algún comentario, bien, y si no, pues... Yo tengo que terminar, como siempre termino, animando a todos los que nos estén viendo a disfrutar comiendo pescado y marisco, porque van a ser más felices. Está demostrado científica y médicamente que el consumo de pescado y marisco induce unos cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina y que produce felicidad de forma natural. Así que, Pepe, yo creo que todos los que nos están viendo a comer pescado. Pues va a haber que hablar con la patronal y va a haber que hablar con los sindicatos para que el próximo convenio lo negocien y podamos tener acceso a otros tipos de menús y bueno, pero esa es otra historia, la historia de la accesibilidad de las clases populares, del mercado, de la bolsa de la compra, enseñar cómo comprar. Abrimos un melón tremendo. Daniel, ¿ibas a decir algo? No, comer de forma responsable y sostenible, desde luego eso lo sostenemos y lo apoyamos todos, ¿no? Pero también sería importante, efectivamente, intentar llegar a un acuerdo. El consenso es fundamental y la burocratización, digamos, nos asfixia y nos aplasta a todos. Ahí tengo todo el apoyo y toda la razón, ¿no? Tengo un grupo de amigos, querido Javier, que yo creo que te va a hacer mucha gracia la historia y te va a gustar, que son artistas de la serigrafía, son flamencos de Jerez. Uno trabaja de arrumbado y por la tarde hace diseños y han diseñado una camiseta que es, de verdad, no puedo ahora por encontrarla porque es un poco complicado, pero son 2 cartuchos de pescado y los 2 cartuchos son sostenidos por un chico y una chica. Y le dice el chico a la chica, te adobo. Tú sabes, mira, esto me recuerda, a ver si lo encuentro, porque me llegó ayer por WhatsApp y me hizo mucha gracia. Pero que es lo que estamos viviendo. A ver si lo encuentro aquí. Es un... Te doy permiso, te comparto la pantalla. Muy breve. Llevamos 1 hora y 18 minutos. Muy breve, porque es que me hace reír. Era como una viñeta, ¿no? Aparece Jesucristo. Te comparto la pantalla, después puedes ponerlo si quieres en la pantalla. No, es que no tengo el teléfono, no. Subido en el... Ah, bueno, el que se ve aquí... Bueno, es que no sé si se ve. Vale, lo leo. Aparece Jesucristo con un trozo de pan y un pescado en su mano, hablando para la gente que le escuchaba, que había un nutrido grupo, y aparece uno diciendo, yo no puedo comer pescado, soy vegano. Otro del grupo dice, ¿le midieron el nivel del mercurio a ese pescado? Y el otro dice, el pan sin gluten, por favor. Y dice Jesucristo, estoy pensando seriamente en mandarlos a la mierda. Me ha hecho mucha gracia porque esa sensación de Jesucristo es la que tiene todos los pescadores ahora mismo, y que lo que nos está cayendo encima y a la mierda ya y no para. Bueno, mucha suerte a todos y buena mar. ¿Cuándo salís a faenar? María Ángeles, tu barco está fondeado, ¿no? No, mi barco está en la parada temporal, parada biológica del mes de febrero que hacemos aquí en la zona de Almería y provincia de Almería y Motril. Y bueno, si Dios quiere, y como bien dices, si la Virgen nos acompaña, el 4 de marzo. ¿Y tú, José Luis? Bueno, pues yo esta mareita me he quedado de descanso, que también hace falta de vez en cuando, y probablemente saldremos a finales de marzo para la zona de Canadá, de Noruega, perdón, de Canadá, de NAFO. Y nada más, solamente apuntar que no somos delincuentes, somos trabajadores y que no hay nadie más interesado que nosotros en que haya pescado. Conexión Almería, Vigo, Cádiz, Madrid y Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras, por cierto. Muchas gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias. No os retiréis. Un abrazo muy grande para todos. Un momento frame y hacemos un pequeño análisis, si no nos importa un segundo.